Vamos a continuar con nuestra serie del Sermón del Monte en esta mañana y vamos a dar inicio a la segunda sección del Sermón del Monte que leímos hace un momento. Va de los versículos 13 al 16, así que les pido que nuevamente nos ubiquemos allí, que no cerremos el pasaje. Y quisiera, hermanos, mencionar el título que he querido darle a este sermón con base en este pasaje, y es así: el cristiano y su doble influencia en el mundo. Ese es el título, hermanos, de lo que hoy vamos a estar estudiando: el cristiano y su doble influencia en el mundo. Entonces, quisiera, hermanos, que antes de poder analizar los versículos pensáramos en lo siguiente, y es que en todo hogar israelita, en el primer siglo, en la época de Jesús, fuera un hogar pobre o fuera un hogar rico, habían siempre dos elementos: la sal y la luz. No importaba qué tipo de hogar fuera, en todos usted podía encontrar sal en la cocina y luz para iluminar la casa. Un comentarista bíblico ha observado que muy seguramente el Señor Jesucristo, durante toda su infancia y juventud, pudo observar cómo María, su madre, usaba sal y usaba la luz para las tareas diarias del hogar. De manera que el Señor Jesucristo creció viendo cómo era que se usaban estos dos elementos tan comunes, y en la infinita sabiduría del Señor Jesucristo, Él decidió usar estos dos elementos tan comunes para la sociedad del primer siglo, para dar una poderosísima enseñanza acerca de cuál debería ser la función de los ciudadanos del reino de los cielos en este mundo. Y recordemos también, hermanos, al principio del Sermón del Monte, en el versículo 1, que había una gran multitud de personas que estaban oyendo este sermón, pero que en particular eran los discípulos los que se habían acercado para escuchar la enseñanza de este sermón. Lo que se entiende entonces es que con esta explicación o esta metáfora de la sal y de la luz, Jesús quiere hablar particularmente a esos 12 discípulos y luego a todos los que en las siguientes épocas también fueran discípulos del Señor, como nosotros. Por eso, hermanos, quiero que hoy aprendamos lo siguiente. Esta es la proposición de este sermón: que los discípulos de Jesús ejercen una doble influencia en el mundo. Los discípulos de Jesús ejercen una doble influencia en el mundo. Por un lado, detienen su corrupción y por otro lado, iluminan sus tinieblas. Es una enseñanza, hermanos, bastante clara, como era costumbre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que yo no la vaya a hacer oscura, pero Él la dio muy clara, hermanos, y de eso es lo que vamos a hablar. La influencia de los cristianos se da en este mundo en dos sentidos: primero, detener la corrupción, y segundo, iluminar las tinieblas. Así que primero vamos a hacer una observación o un análisis del versículo 13, considerando lo siguiente: que la primera forma de influencia del cristiano consiste en detener la corrupción del mundo. Quiero que analicemos varias cosas sobre el versículo 13. Lo primero es una afirmación que debe ser creída. Noten que el versículo 13 comienza diciendo: vosotros sois la sal de la tierra. Esto es una afirmación que debe ser creída.
Hermanos, esto no es un mandamiento, pues no está en imperativo, tampoco esto es una promesa, porque no dice el Señor, ustedes serán la sal o ustedes deben ser la sal, sino que este versículo presenta una afirmación acerca de algo que los discípulos son. Jesucristo dice que nosotros, en virtud de que somos cristianos, somos la sal de este mundo. Eso quiere decir, hermanos, que quiéralo usted o no lo quiera, no le guste o le guste, usted si ha confesado a Cristo como Señor y Salvador, usted es sal de este mundo, no puede evadir ese papel y esa función que usted tiene en esta tierra. Es una realidad espiritual presente, diaria en su vida, que usted no puede evadir. Si usted dice, yo soy cristiano, pero eso de ser sal del mundo como que es algo para otros cristianos, no puedes pensar así, es un error, porque es una afirmación que se hace, no es un mandamiento y no es una promesa. Pero eso nos hace pensar en algo más, y es que cuando Cristo dice allí en el verso 13, vosotros sois la sal de la tierra, significa que son todos los cristianos sin excepción los que son la sal de la tierra y no solamente algunos cristianos de clase especial. No son los cristianos que son más espirituales o los cristianos que tienen algún tipo de don particular para hacer la sal, sino que esto es una descripción de absolutamente todos los cristianos por igual. Para el Señor no hay cristianos aquí que cumplan una función diferente y otros que cumplan otra, sino que todos tienen que cumplir la misma función si son cristianos. Sin excepción, todos los que han confesado a Cristo son la sal y no hay unos que digan, no, yo soy miel o yo soy café. No, todos somos, según la metáfora del Señor, la sal sin ninguna excepción. Esto, hermanos, nos hace pensar, primero, en que esto es un gran privilegio. Es un gran privilegio que el Señor describa nuestra naturaleza espiritual como ser la sal del mundo. Es un gran privilegio que ninguna otra religión, que ninguna otra entidad o ideología puede decir que es. Solamente el cristianismo, solamente el cristiano y la iglesia pueden ser llamados la sal del mundo. Pero como sabemos, todo privilegio también conlleva una gran, inmensa responsabilidad. Así que tenemos que hablar de la función de la sal. Ya analizamos esa frase, vosotros sois, es una afirmación que debe ser creída, pero ahora analicemos cuál es la función que el Señor Jesucristo está pensando cuando habla de que los creyentes son la sal. Hay, hermanos, en la historia de la sal, por lo menos dos usos principales que se le han dado. Número uno, la sal ha tenido en la historia humana una función de saborización. Ha sido usada como un condimento, incluso la usamos hoy en día. El uso de la sal como condimento es tan antiguo como la humanidad misma. Los primeros registros del uso de sal para dar sabor datan más o menos del 2670 antes de Cristo, o sea, hace ya más de 5000 años. En el libro de Job, capítulo 6, que fue un libro que se escribió entre el año 2000 y 1500 antes de Cristo, se dice lo siguiente: ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara
del huevo? Y la respuesta es no. Las cosas desabridas e insípidas, como el huevo, son más deliciosas, tienen más gusto cuando se les agrega sal. Así que el uso de la sal, tanto bíblica como históricamente para dar sabor, es evidente y es comprobado. Pablo, en el primer siglo, en Colosenses 4:6, dice, por ejemplo, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. O sea, él habla del uso de nuestras palabras, de cómo deberíamos decir palabras que estén sazonadas con sal en el sentido de que sean agradables y gustosas para el oyente y no que sean crueles y frías y muy calculadoras. Pero yo creo, hermanos, en este pasaje de Mateo, que cuando el Señor Jesucristo habla de la sal, no se está refiriendo a este uso de dar sabor. Creo que este no es el énfasis que el Señor quiere dar aquí. Y por lo tanto, debemos pensar en la segunda función que la sal ha cumplido a lo largo de la historia de la humanidad, y es una función de preservación de los alimentos. Creo que ese es el uso del que el Señor Jesús nos está hablando aquí. Como ustedes habrán escuchado, hermanos, seguramente, la sal en el tiempo antiguo era un condimento muy valioso. Incluso en cierta época del Imperio Romano, la sal era usada para pagarle a los soldados romanos, y de allí que se le llamara salario, ¿no? Porque se le pagaba con sal. Pero ¿por qué la sal era tan valiosa en el primer siglo, en el Imperio Romano? ¿Por qué la sal era, vamos a decirlo así, el refrigerador del pasado? La sal era el refrigerador del pasado porque era con la sal que se podía preservar los alimentos de la descomposición y de que se dañaran completamente. Cuando usted le pone o le agrega sal a la carne o al pescado, lo que hace la sal es absorber la humedad, deshidratando esa carne o ese pescado para evitar que los microorganismos y las bacterias que les gusta la humedad se generen más rápido en ese alimento. Entonces la sal lo que hace al deshidratarlo es impedir que estos microorganismos crezcan, y de esa manera es que la sal preserva los alimentos. Por eso digo que era el refrigerador del pasado. Por eso era tan valiosa la sal, y en ese sentido es que el Señor Jesucristo está presentando esta metáfora. Así que, ¿qué significa la metáfora de la sal? Es un ingrediente que detiene el deterioro y la corrupción de los alimentos. Aplicando esto a los discípulos, ¿qué significa? Significa que por medio de cada cristiano, Dios está deteniendo el deterioro, la descomposición moral y espiritual de la sociedad en la que nosotros vivimos. Es como si Dios hubiera acogido a los cristianos como si fueran sal y los hubiera puesto, agregado sobre el mundo, y hubieran caído, y ellos van a cumplir un efecto de prevenir la descomposición moral y espiritual de este mundo. Así que la presencia de los cristianos, es lo que Cristo dice, en este mundo, en todas las áreas, es un freno para la maldad y el deterioro moral. Piense usted, por ejemplo, tal vez le ha pasado, cuando sus compañeros de trabajo no cristianos están hablando sus temas inmorales o diciendo sus chistes, y usted llega a ese grupo, muchos de ellos, si no todos, en el mejor de los casos, se frenan, se callan, cierran la boca y cambian el tema, porque como saben que usted es cristiano, algo hay ahí, hay una fuerza ahí que como que les impide a ellos
continuar hablando sus inmoralidades. Algo así, hermanos, es lo que Cristo está diciendo acerca de la función de los cristianos. Su sola presencia en el mundo es un efecto de prevención del deterioro en el mundo. Yo recuerdo, hermanos, yo esta historia ya la conté muchas veces aquí, pero la voy a volver a contar porque sirve, que alguna vez llegué a un supermercado y el supermercado, el cajero sabía que yo era el pastor de una iglesia cristiana, y yo me acerqué para pagar mis productos, y en ese momento el cajero tenía una música muy obscena sonando, una música muy, muy, muy inmoral. Y cuando yo llegué a pagar, el cajero dijo: "Qué pena, pastor", y de una vez apagó la música. Y yo no le dije nada, yo solamente iba a pagar los productos. Pero yo entendí ahí que de eso se trata el poder ser la sal de la tierra, que con nuestra presencia como cristianos en la sociedad hacemos que la maldad de una u otra manera sea frenada y sea restringida. Pero eso nos lleva ahora, en el verso 13, a considerar algo más. Dice el versículo nuevamente: vosotros sois la sal, ¿de dónde? De la tierra. Es decir, hermanos, que el lugar donde nosotros efectuamos esta influencia salina es en la tierra, es decir, en medio de todos los lugares en los que Dios nos ha puesto a vivir, a trabajar, a estudiar, o en la familia en la que Dios nos ha colocado. Estamos puestos allí para hacer este efecto de preservación y de detención de la corrupción. Pero esa frase, la tierra, implica por lo menos tres cosas. Número uno, implican que el cristiano y el mundo son distintos. Una cosa, hermanos, es evidente, es la sal, y otra cosa es la tierra. De manera que una cosa es el cristiano y otra cosa es el mundo en el que él vive. Así que los cristianos somos totalmente diferentes a lo que es este mundo. Nosotros, según Jesús, somos sal, pero la tierra es simplemente la tierra. Hay unas naturalezas diferentes en cada uno de nosotros, y eso en parte es un llamado a que nosotros seamos distintos a lo que es el mundo. Pero esa es la primera observación, y es que el cristiano, que es la sal, y el mundo, que es el mundo, son totalmente distintos en cuanto a su naturaleza. Y hay una segunda implicación, y es que este mundo tiende a la corrupción y el deterioro. Si nosotros somos sal, ¿qué es la tierra? En la mente de Jesús, la tierra debe ser un pescado que, si no se le pone sal, está dado a la corrupción y al deterioro. O sea, esa es la ilustración acerca de este mundo. ¿Cómo es este mundo? Este mundo es un mundo que no está evolucionando, como dice la teoría de la evolución aplicada a la sociedad. No, este mundo no está evolucionando, este mundo está involucionando, está degradándose y deteriorándose cada vez más. A pesar de los grandes avances científicos, a pesar de las supuestas nuevas ideologías de este mundo, el mundo no está avanzando. En el mundo hay más pobreza cada vez. En el mundo hay más maldad cada vez. En el mundo hay más pecado cada vez, y en todos los ámbitos. En el hogar, en el trabajo, en la educación, en la política, en la economía. No hay un lugar, hermanos, donde el mundo no se esté deteriorando. No hay una universidad, no hay un colegio, no hay un conjunto residencial, no hay ni un solo lugar en este planeta Tierra donde el deterioro por el pecado no esté presente. Así que eso es lo que entiende el Señor Jesús por decir que somos distintos al mundo. El mundo está en deterioro. Pero en tercer lugar, hermanos,
Una tercera implicación es que el cristiano no está llamado, escúchenme bien, a salir del mundo. Esa es la implicación de aquí. El cristiano no está llamado a salir del mundo. El cristiano está llamado a permanecer en el mundo. El cristiano no está llamado, hermanos, a salir del mundo. ¿En qué sentido? En el sentido de ausentarse de todos los ámbitos de la sociedad para evitar que de pronto se pueda contaminar. Hablo de esto de los cristianos. Los cristianos no deben escapar de los lugares donde Dios los ha puesto, porque allí ellos pueden influenciar a esos lugares donde ellos están. Un ejemplo claro, hermanos, del error que se comete cuando un cristiano sale del mundo es que en el siglo IV, ustedes lo han escuchado también muchas veces, pero tal vez no lo hayan escuchado todos. En el siglo IV ocurrió un movimiento dentro de la iglesia cristiana. Ese movimiento se conoció como el movimiento monástico o como el monasticismo, que decía que los hombres y mujeres debían salir a vivir a lugares retirados de la sociedad, como por ejemplo al campo, allá donde nadie lo va a molestar a usted, en el chinchorro, allá descansando tranquilamente, vivir la vida tranquila. Bueno, estos monjes, llamados así, se fueron de las sociedades supuestamente para dedicarse a la contemplación espiritual y para escapar de las contaminaciones del mundo, pero ellos que salen y las sociedades se empiezan a corromper. Ellos fueron culpables en gran medida de muchas de las corrupciones morales que ocurrían en las propias ciudades o pueblos de donde ellos habían salido. Así que, hermanos, no sé si me hago entender con lo que quiero decir, pero el Señor no nos mandó a salir de este mundo, a vivir aislados, a vivir una vida de cristianismo de solo los domingos en los que no tengo que compartir con nadie más y en los que no tengo que interactuar con nadie más. Eso es un gran error, porque nosotros somos la sal de este mundo. Así que, hermanos, yo lo digo con mucho respeto, y es que si alguno de ustedes cree que en su vejez lo mejor es irse a vivir a una finca por allá lejos, donde nadie lo moleste, donde pueda estar apartado de los males de la sociedad, yo le animo a que a la luz de esto usted pueda reevaluar esa perspectiva. Pero, hermanos, el versículo también nos habla acerca de la pérdida de la salinidad. Miren lo que el versículo 13 nuevamente dice. Dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La pérdida de la salinidad. Según las palabras del Señor, la sal puede perder sus propiedades para salar. Estuve consultando en internet cómo es que la sal puede perder su salinidad. Y sucede que la sal es un compuesto químico que es muy estable, y es muy anormal o muy raro que la sal pueda perder sus capacidades para salar. Pero cuando la sal se contamina con otros minerales, sucede que el sabor de la sal se puede perder un poco. Así que la contaminación de la sal es la manera como la sal puede perder su capacidad para salar. Hermanos, miren, imaginen que se les dañó la nevera. Bueno, ya tiene usted 25 años con esa nevera, pues era obvio que se le dañara. Pero piense que se le dañó la nevera, usted no se sorprende, ya era hora de cambiarla, y usted preciso ya había comprado 10 kilos de carne para esa semana.
Es que usted come harta carne. Y entonces, como se le dañó la nevera, usted busca rápido la sal y empieza a embadurnar la carne con esa sal, confiado de que esa sal va a servirle para preservar esa carne. Pero en un par de días usted revisa la carne y usted ve que el color y el olor no parecen de una carne que esté saludable, sino una carne que ya empezó a descomponerse. Y usted se pregunta, bueno, ¿y no funciona la sal? ¿Qué fue lo que pasó? Luego es que se dañó, luego es que se puede dañar la sal. Lo que usted hace rápido es que va y bota esa sal a la basura, la desecha por completo y va y compra una sal que esté pura, porque usted se dio cuenta que esa sal que le puso estaba contaminada y no servía para absolutamente nada. Eso mismo, hermanos, es lo que le pasa a los cristianos que se dejan contaminar perdiendo su capacidad para salar el mundo en el que viven. Hermanos, voy a ser más claro, y es cuando un creyente pierde su capacidad para salar el mundo, cuando se parece mucho al mundo en el que vive. Ahí es cuando pierde la capacidad para salar el mundo en el que vive, se empieza a desvanecer. La relación que hay, hermanos, entre el versículo 13 y los versículos de las bienaventuranzas, aquí debe ser enfatizado. Y es que solamente aquel cristiano que posee los 8 rasgos de carácter descritos en las bienaventuranzas es el que puede ser una adecuada influencia salina para la sociedad donde vive. Si un cristiano deja de vivir como las bienaventuranzas lo dicen, se contamina y pierde su capacidad de salinidad. Así que, hermanos, cuando nosotros nos parecemos más al mundo o a la cultura pecaminosa de nuestro mundo, perdemos la capacidad de influenciar el mundo en el que vivimos. Un autor, hablando de esto, dice lo siguiente: si los cristianos se ajustan social y culturalmente a los no cristianos, se contaminan con las impurezas del mundo y pierden su influencia. Si usted quiere perder la influencia que usted tiene como cristiano, viva de la misma manera que viven los no cristianos. Piense como ellos piensan, hable como ellos hablan, viva como ellos viven, tenga los hábitos que ellos tienen y usted va a desvanecerse, y lo que ahí dice es que usted no va a ser usado por el Señor. Eso es lo que entiendo yo ahí. Cuando dice que va a ser echada y hollada por los hombres, es que el Señor no lo va a usar para preservar la sociedad en la que usted está. De esta manera, hermanos, es un entendimiento que podemos tener de que no debemos parecernos al mundo como algunos dicen. Algunos dicen, no, es que la iglesia cristiana debe alcanzar a los perdidos tratando de hacer cosas que sean atractivas para los perdidos. Entonces vamos a hablar como ellos, vamos a disminuir el lenguaje religioso y vamos a tratar de hablar un poco más vulgar en el sentido de que todos hablen y nos entiendan mejor. Vamos a hacer una música que tenga las mismas melodías que al mundo le gustan. Vamos a hacer las iglesias un poco más atractivas, de pronto que parezcan como una discoteca o un teatro que llame la atención, pero lo que Cristo está diciendo es todo lo contrario. La capacidad de la iglesia para influenciar es o depende de que no nos parezcamos al mundo. Y entre más nos parecemos al mundo, menos capacidad vamos a tener para influenciarlo. Así, hermanos, quiero decir, quizá es posible que tú hayas perdido las propiedades de salinidad, que estés aquí sentado, pero que entre semana te has dejado contaminar por este mundo y por eso no estás cumpliendo con tu papel de ser sal en este mundo. Recuerda esta frase: tu capacidad de influenciar al mundo depende de ser distinto del mundo, no idéntico al mundo. Ahí está la clave. Si tú eres distinto a este mundo, conforme a la piedad, entonces vas a poder influenciar al mundo. Pero si te pareces al mundo, no lo vas a poder influenciar.
Creo que, hermanos, con este llamado que el Señor nos hace aquí, esta descripción de que somos sal, nosotros deberíamos ser más valientes con nuestra forma de vida ante los incrédulos y también debemos ser más valientes con denunciar el mal que hay en nuestra sociedad. Miren, yo no sé si usted alguna vez ha visto, porque yo no, aunque leí algo que algunos cristianos hacen, pero no lo he visto aquí, tal vez lo hayan hecho. Por ejemplo, una protesta en las calles contra el consumo de pornografía. ¿Alguien ha visto una protesta de ese tipo? ¿O alguien ha visto una protesta contra el embriagarse? ¿O alguien ha visto, por ejemplo, que alguien proteste por la prostitución? Hoy en día, miren que nadie protesta por esas cosas porque ya son moralmente aceptables. Nosotros los cristianos somos los únicos que deberíamos poder denunciar cosas legales que son inmorales en medio nuestro, pero que nos falta valentía y que nos falta valor en el Señor para poder hacerlo. Ahora, ojo, no estoy diciendo que vamos a organizar una protesta, ¿no? No estoy diciendo eso, sino que estoy diciendo que debemos ser valientes para denunciar la maldad. Ahora, hermanos, algo más es que cuando en un trabajo despiden a un cristiano, ¿eso es pérdida para quién? ¿Para el cristiano? No, eso es pérdida para esa empresa. Cuando un cristiano en la familia muere, ¿eso es pérdida para quién? Para esa familia. Cuando a un cristiano lo expulsan de algún lugar, ¿eso es pérdida para quién? Para ese lugar. Por eso, hermanos, nosotros debemos procurar estar en todo lugar, no para contaminarnos con el pecado, sino para poder influenciar la sociedad en la que nosotros vivimos. Pero, hermanos, hasta aquí vemos que no solamente influimos en este mundo para impedir su deterioro moral, sino que necesitamos algo más. Y creo que es lo que el Señor comunica con la segunda metáfora que aparece en el versículo 14. Vamos a leerla. Dice el versículo 14: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. De manera, hermanos, que la segunda forma de influencia del cristiano consiste en iluminar las tinieblas del mundo. Es parecido a lo primero, pero vamos a ver que es también diferente. La segunda forma de influencia del cristiano consiste en iluminar las tinieblas del mundo. ¿Cuál fue la primera? Detener la corrupción del mundo, pero esta segunda es iluminar las tinieblas del mundo. Lo primero que quiero observar, hermanos, es el orden del pasaje. Noten que Cristo no dice primero somos luz y después somos sal, sino que primero Él dice que somos sal y que luego sí entonces podemos ser luz. ¿Por qué el Señor presenta el pasaje en ese orden? Entiendo, hermanos, lo siguiente. Primero, vivimos de cierta forma ante los incrédulos, denunciamos ciertas maldades en el mundo y luego que se nos da la oportunidad, abrimos nuestra boca para testificar acerca del Evangelio. Voy a poner un ejemplo. Digamos que usted está en su trabajo y usted vive como sal. Usted vive como sal. Y puede que algunos lo persigan por eso, como vimos hace 15 días. Algunos lo pueden perseguir por vivir santamente, piadosamente, pero algunos de esos que lo han visto a usted vivir santamente se sienten inquietos y se acercan a usted y le empiezan a preguntar por sus problemas, los problemas de ellos, le piden un consejo a usted. Y ahí es el momento donde usted puede iluminar sus tinieblas con la luz del Evangelio. Por eso primero debemos ser sal, vivir, y luego ser luz, hablar.
No debe ser al contrario, y creo que nosotros lo hacemos al contrario. Primero hablamos elocuentemente acerca del Evangelio y después desacreditamos nuestro testimonio con una vida desordenada e impía. No, es mejor primero vivir adecuadamente y luego hablar el Evangelio cuando se nos dé la oportunidad en el entorno donde vivimos. Además, hermanos, en el verso 14, noten lo mismo que en el verso 13. No es un mandamiento, no es una promesa, no es algo del pasado, sino que es una afirmación para el presente. Vosotros sois la luz del mundo. No dice aquí, hermanos, que es algo que debemos esperar o algo que debemos obedecer, sino que es una descripción de la realidad de todo aquel que es cristiano. De manera que, nuevamente digo, si aquí entre nosotros hay personas que se confiesan como cristianos, como sé que casi la mayoría lo hacemos, no hay opción de que usted evite el hecho de que usted es luz. Usted es luz, es un privilegio que el Señor le concede, es su naturaleza espiritual. Pablo dice en Efesios 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Pablo también dice, ustedes son luz, así que deben comportarse de acuerdo a la identidad que tienen, que es la identidad de ser luz. Pero llama la atención en Efesios 5:8 que dice, sois luz en el Señor, sois luz en el Señor. Es decir, hermanos, que de dónde se deriva nuestra capacidad para iluminar el mundo en el que vivimos. Del Señor. ¿Qué dijo Cristo? Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. Así que es debido a que estamos unidos a Jesucristo, que es la fuente principal de luz, que nosotros podemos también iluminar las tinieblas de este mundo. Así que, hermanos, nadie que no sea creyente puede iluminar el mundo. Los incrédulos no son luz. Nosotros no podemos decirles a nuestros hijos, si ellos no son creyentes, si están en el colegio, en la universidad, ¿sí? Vamos a mandarlos al colegio para que sean luz. No porque ellos no tienen la luz de Cristo aún en sus vidas. Ellos no pueden iluminar. Pero claro, hay un nivel en el que ellos podrían influenciar para bien, si se les enseña la buena moralidad. Pero al hablar de la luz de Cristo, del mensaje del Evangelio, ellos no pueden llevar esas cargas. Esas cargas son solamente o para los hijos que son creyentes o para nosotros los que ya sabemos y tenemos seguridad de serlo. Así que nuestra fuente de luz, hermanos, es nuestra unión con el Señor Jesucristo. Si alguien no está unido a Cristo, no puede ser luz, no puede ser luz. Y si quieren ser luz, y si no han confiado en Cristo, los niños aquí presentes, pues ¿qué deben hacer? Confiar en Cristo. Niños, confíen en Cristo para que ustedes también puedan ser la luz que necesitan sus colegios o los lugares donde ustedes habitan normalmente. Pero entonces surge una pregunta y es, ¿qué significa ser luz? Específicamente, ¿qué significa ser luz? Vamos a considerar qué significa ser luz. En el contexto cercano del versículo, en el verso 16, ahí se nos dice algo acerca de qué es esta luz. Voy a leerlo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras, ¿qué? Buenas obras. Entonces, lo que entendemos, hermanos, lo que entendemos es que parte de esta luz que proyectamos a las tinieblas del mundo son las buenas obras que nosotros podemos hacer. Eso se entiende aquí en el contexto cercano, pero en un contexto amplio de las Escrituras, amplio, la luz en la Biblia siempre significa la verdad o el mensaje de verdad. Déjenme darles algunos ejemplos. En Isaías se dice que el siervo
que es un título que se le da proféticamente al Señor Jesucristo, el siervo debía ser luz para las naciones. Tal vez lo han leído en Isaías 49:6. El siervo fue puesto para hacer luz a las naciones. En primera instancia, eso significaba la nación de Israel. La nación de Israel en una instancia histórica debía hacer luz a las naciones. Algunas personas dicen, no, pero es que Israel no debía evangelizar a las naciones. Pues ese versículo dice lo contrario. Dice que Israel había sido puesto en la mitad del mundo para que ellos fueran luz a las naciones alrededor. Pero ellos no cumplieron con ese propósito. Luego, esto se cumple en segundo lugar en la persona de Jesucristo. En Lucas 2:32 se cita y se dice que Cristo vino al mundo para hacer luz a las naciones, para dar un mensaje de vida y de amor. Pero luego, en tercera instancia, en Hechos 13, 47 y 48, se dice que la predicación de los apóstoles a las naciones es el cumplimiento final de ser luz a las naciones. Así que, hermanos, yo entiendo con esta información bíblica que ser luz se refiere principalmente a predicar el evangelio en todos los lugares donde nosotros vivimos. A eso se refiere ser luz, y así debemos entonces interpretar lo que Cristo dice de que nosotros somos la luz del mundo. Otro ejemplo lo encontramos en Juan 5:35. Allí se dice acerca de Juan el Bautista que él era antorcha que ardía y alumbraba. Dice, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Bueno, ¿por qué Juan el Bautista era antorcha que alumbraba y ardía? Porque él predicaba el evangelio a las naciones y a los judíos en su caso especial. El apóstol Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 19, dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Así que la palabra de Dios y la predicación de la palabra es la luz. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra, también dice la Escritura. Así que, hermanos, todos estos pasajes muestran que la luz es la enseñanza de la palabra, que la luz es la predicación de la palabra, que ayuda a las personas en sus tinieblas y a vivir la vida por el camino que deben vivir. ¿En qué consiste este mensaje? ¿En qué consiste este mensaje de luz? ¿Qué es lo que usted tiene que decirles a las personas? Déjeme sintetizarlo en algunos renglones. El mensaje del Evangelio, queridos hermanos, es el mensaje primero de que el hombre está separado de Dios. Se ha separado de Dios por causa de su pecado. Está en enemistad contra Dios. Está muerto en sus delitos y en sus pecados. Y si no soluciona este problema antes de morir, Dios lo va a enviar al lugar de condenación, que en la Biblia, ¿cómo se llama? Lago de fuego, infierno, tormento, lugar de condenación. Pero este mensaje dice que Dios mismo ha tomado la iniciativa soberanamente para solucionar este problema de separación. Y Él ha enviado a su Hijo unigénito a vivir en perfecta justicia y a morir como pago por nuestros pecados. La enemistad que el hombre tiene con Dios se resuelve por medio del sacrificio y por medio de la vida de Jesucristo, y entonces el hombre que entiende estas cosas acude a Dios por la gracia de Dios en arrepentimiento y en fe, se convierte, reconoce que es un pecador, confía en Jesucristo, abandona la vida del pecado y empieza a vivir para la gloria de Dios. Ese es el mensaje
del Evangelio que nosotros debemos dar a las personas que están en tinieblas. Pero en el verso 14, hermanos, nuevamente, dice, vosotros sois la luz ¿de dónde? Del mundo. Entonces, al decir mundo, el Señor Jesucristo está diciendo que este mundo es un lugar ¿de qué? De tinieblas. Y que nosotros somos la luz de este mundo en tinieblas. No se nos llama a salir de este mundo, se nos llama a quedarnos para poder seguir promoviendo las buenas noticias del Evangelio a todos los que no han creído aún. Pero es curioso, hermanos, que en los siglos pasados, cuando hubo este auge de las filosofías, de las ideologías, cuando se decía que el hombre, por haber crecido en su racionamiento, por ser más intelectual, la sociedad iba a ser mejor, las guerras se iban a acabar, que ahora la humanidad iba a salir de la pobreza y que iban a ser pobres, y todo el mundo tenía esperanza en las filosofías, en el racionamiento científico y demás cosas, pero los siglos anteriores fueron los siglos más tristes de la historia humana, donde se vieron más guerras y donde más personas murieron como consecuencia de todas las ideologías de las que se escribieron en ese tiempo. Por eso la Biblia dice que el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Nadie puede alcanzar la perfección mediante la razón sin Dios. Si usted lee Romanos 1, 18 al 32, ahí va a darse cuenta cómo la sociedad que saca a Dios, se deteriora y anda en tinieblas y en corrupción moral. Y por eso, hermanos, uno ve las noticias y uno se pregunta, uy, pero ¿cómo ha crecido la maldad, no? Uy, pero uno dice, uy, como si le estuviera echando la culpa a uno a alguien, ¿no? Uy, pero mire es que este otro, y mire lo que hacen allá. Bueno, nosotros, los cristianos, tenemos parte de culpa de que la sociedad esté como está, porque nosotros no hemos sido sal y nosotros no hemos sido luz del mundo, sino que muchas veces uno prefiere recluirse, aislarse, para no impactar y para no afectar con una buena influencia a la sociedad donde vive. Pero el verso 14, una vez más, dice lo siguiente: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Jesús lo que va a hacer ahora aquí es que nos va a decir la incoherencia de muchos cristianos y de muchos de sus discípulos. Es una incoherencia, lo que Jesús dice ahí, que una ciudad puesta sobre un monte sea escondida o que nadie la pueda ver. Eso es una incoherencia. Es como decir aquí, mirar a Monserrate. Todos los bogotanos, posiblemente desde sus casas, bueno, casi todos, pueden ver Monserrate. O sea, es una incoherencia decir que una ciudad que está en un monte no se puede ver. Lo que Cristo quiere decir es que así es de incoherente que un cristiano que es la luz diga que no puede alumbrar este mundo, diga que no puede predicar el Evangelio, diga que no pueda testificar de Cristo. Es una gran incoherencia. Es imposible, debido a la naturaleza del cristiano, que él se niegue a predicar el Evangelio. Y Cristo da ahora otra ilustración para que quede más claro. Dice, versículo 15, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Nadie, hermanos, conecta bombillos debajo del escritorio, ¿no? O debajo de la cama, nadie va a poner una lámpara. No, porque la luz no va a poder iluminar absolutamente nada, pero entre más alto se ponga una luz, más va a tener capacidad de iluminar a los que están allí en una casa. Cristo quiere decir eso también hacia los discípulos. Los discípulos no deben esconderse,
Los discípulos no deben tratar de ocultarse, no deben tratar de perder las oportunidades para hablar del Evangelio. Si hacen eso, esos discípulos deben examinarse porque es algo contrario a su propia naturaleza. Lo normal, dice Cristo, es que si alguien es un discípulo, se ponga en alto para que ilumine a su familia, a su trabajo, a su sociedad y a todo ámbito donde se encuentre. Así que Cristo dice, por si queda alguna duda, en el verso 16, así alumbre, o sea, así como una ciudad en un monte y así como una luz en el candelero, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Pero hay unas palabras finales, hermanos, del versículo 16 que llaman nuestra atención también. Dice el verso 16 al final, para que vean las buenas obras y para que glorifiquen al Padre que está en los cielos. Así que, hermanos, miren, estas palabras nos ayudan a tener cuidado con la vanagloria. Porque nosotros podemos, por la gracia de Dios, hacer buenas obras, ser cristianos de buen testimonio y ser cristianos que hablen del Evangelio en los lugares en los cuales nosotros frecuentamos. Pero es posible que nosotros hagamos estas obras y prediquemos este Evangelio para que los hombres y las mujeres nos aplaudan y digan, wow, qué persona tan moral es esta, qué persona tan decente, qué persona tan pulcra, y nosotros digamos, sí, gracias, gracias, gracias. Bueno, lo que Cristo quiere decir aquí, hermanos, es que cuando nosotros podamos hacer buenas obras y cuando nosotros podamos predicar el Evangelio, debemos atribuirle la gloria solamente a Dios, porque Dios es el que causa esas buenas obras, Dios es el que causa que nosotros tengamos la capacidad de comunicar el Evangelio, y como Él lo causa, la gloria no puede ser para los instrumentos, la gloria es para Dios, de manera que aquí hay un llamado a evitar la vanagloria y que podamos glorificar o atribuirle absolutamente todo a la obra de Cristo en nosotros. Así que es mejor decir gracias al Señor, gloria a Dios por eso, no soy yo, es el Señor. Hay que decirlo para que quede claro que todo es para la gloria de Dios, quien opera en nuestros corazones. Por eso, hermanos, les hago una pregunta que quiero que mediten con sinceridad, y es la siguiente: ¿estás tú, hermano, emitiendo la luz del Evangelio en el entorno donde Dios te ha puesto? ¿Estás emitiendo la luz del Evangelio en el entorno donde Dios te ha puesto? Yo, hermanos, no quiero hacerlos sentir culpables, no es esa mi intención, que digan, ay, sí, no lo he hecho. No, yo quiero con esta pregunta que meditemos y que nos animemos más bien a que si no lo estamos haciendo, podamos empezar a hacerlo, porque es la coherencia con nuestra propia naturaleza. ¿Estás ocultando la luz que tienes deliberadamente? ¿Estás tratando de esquivar las oportunidades para denunciar el mal, para hablar del Evangelio? No temas, sé valiente, el Señor está con nosotros. Conclusiones, queridos hermanos. Hoy hemos visto que los discípulos de Jesús ejercen una doble influencia. Por un lado, detienen la corrupción de este mundo y por otro lado, iluminan las tinieblas de este mundo con el mensaje del Evangelio. Lo que quiero decirles, hermanos, como conclusión, es que nosotros debemos servir al mundo en el que Dios nos ha puesto. Y la manera como servimos a este mundo es siendo sal y siendo luz. Aunque el mundo nos rechace, aunque el mundo nos persiga, nosotros debemos procurar detener su corrupción y procurar predicar el Evangelio de la manera que el Señor nos lo permita. Pero número dos,
adoremos y contemplemos a nuestro Señor Jesucristo, quien es la fuente de la luz y quien nos dio ejemplo de cómo es que se sirve a un mundo que está dado al deterioro, a un mundo que está dado a la descomposición. Él mismo, en sus 33 años, hermanos, saló este mundo e iluminó este mundo como jamás nadie lo había hecho. Y eso a mí me resulta confrontante, especialmente, ustedes saben, yo tengo 32 años y yo creo que yo no he hecho nada, pero Cristo a sus 33 estaba salvando a una humanidad completa. Eso es muy confrontante para evaluar, hermanos, el impacto de nuestra influencia en el mundo que nosotros vivimos. Así que alabemos al Señor, porque ninguno de nosotros en realidad va a poder salar el mundo ni iluminarlo como Cristo lo hizo, y por eso Él merece ser adorado. Y por último, quiero decirles a los que están aquí presentes, aquellos que no han creído en Cristo, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados, ustedes son la tierra, ustedes son la tierra que está en descomposición, ustedes son el mundo que está en tinieblas. Mientras sigan viviendo lejos de Dios, sus vidas se van a deteriorar cada vez más y más. Y no hablo del cuerpo, hablo de la moralidad y hablo del espíritu. El pecado se va a hacer más grande cada vez y ustedes solo tienen una de dos opciones. O confían hoy en Jesucristo con todo su corazón y en su obra salvadora antes de que el deterioro ya sea insalvable, o se entregan al infierno bajo el juicio de Dios. Así que mi deseo y el deseo de todos los creyentes aquí es que los que no han confiado en Cristo confíen en Jesucristo, confíen en el Evangelio, vengan a salvación y Él los va a iluminar y les va a dar una nueva realidad espiritual. Vamos a orar, hermanos, para que el Señor bendiga esta palabra que hoy de parte del Señor hemos oído. Pongámonos de pie, hermanos. Oremos. Padre, al escuchar tu palabra, Señor, nos sentimos confrontados porque no hemos vivido de acuerdo a esta naturaleza que tú describes aquí. Pero pedimos, Señor, que en las fuerzas de tu gracia y no en nuestras fuerzas seamos más convictos de esta verdad, que podamos vivirla, que no nos acostumbremos al status quo de nuestra sociedad, sino que podamos denunciar, Señor, la inmoralidad como cristianos. Pero también que podamos, Padre, hablar el Evangelio con denuedo, como muchos lo hacen, Señor, pero aquellos que aún temen, dale, Señor, la gracia y ayúdalos, Señor, a descansar aún en esto en ti. Bendice esta palabra, te lo suplicamos en el nombre de Jesucristo. Amén.